Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Aquí nuevamente en otro encuentro de terapias y cromos. Hoy vamos a estar conversando con Carolina Carro y vamos a recordar un poco cómo es el trayecto de esto que se llama entrevistas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Es una instancia para difundir, comentar, interiorizarnos de distintas terapias, distintos abordajes, para conversar un poco con tantos profesionales que se dedican a trabajar con diferentes técnicas, diferentes formas de abordar la salud física, mental y emocional. En este caso vamos a comenzar con una serie de conversatorios con Carolina con respecto a Ayurveda, Ayurveda ciencia, Ayurveda medicina, Ayurveda como filosofía de vida para interiorizarse en los aspectos más profundos que no solamente implican las emociones, sino los procesos de vida. Carolina nos va a acompañar en este camino para conocer un poco, no solamente de la ciencia, sino de todos los beneficios que implica comenzar un tratamiento ayurvédico. A ver. Hola. Esperando a Carolina. Hola, Ahí está. Carolina, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo Lila, estás? muy bien, ¿y Tanto vos? tiempo. Bueno, Tanto tiempo. bienvenida a este Muchas espacio gracias, muchas virtual. gracias. No, por favor, gracias a vos por darme tu tiempo y sé que estás reocupada y bueno, me encanta que nos encontremos acá. Ya les avisé y te aviso que no va a ser el único encuentro porque tenemos un montón de cosas que contar, Ni muchas hablar. experiencias y muchas formas de abordar el tema de la Ayurveda. Yo les Sí, cuento un poquitito cómo conocí a Caro. Caro fue bueno. mi profe, mi profe en el Instituto Premia, allá por el año 2006, creo, Y 2006, sí, 2006, 2007, sí, 2007. Ujú. sí, sí, sí. Y para mí fue, bueno, un antes y un después, ¿sí? Sobre todo con mi filosofía de vida, por ahí no apliqué tanto el tema de la alimentación porque soy durísima con eso. Es un tema, el tema Es de la un tema, alimentación. es un tema que tiene que ver muchísimo con nuestra cultura, ¿no? Estamos atravesados por muchas cosas, pero el tema de la alimentación ayurvédica es un mundo que si uno lo toma desde ese lugar como filosofía de vida, justamente es el cambio que nos proyecta a otro estado, a otro estado emocional, otro estado físico, otro estado mental, y eso es realmente es un antes y un después. Por más que uno no aplique eh, en extremo este concepto, ¿no? Esta forma de Eso, vida. Caro, eso. contale un Sí, poco a la gente que nos está viendo, que nos va a ver, cómo fueron tus inicios desde el yoga, ¿sí? Porque Caro es profesora de yoga. ujú. ¿Cómo fueron tus orígenes desde el yoga
hasta el estadio de ser terapeuta ayurveda. Bueno, fue de todo, de verdad que fue de todo, porque yo fui siempre una buscadora de no saber, a ver, de qué profesión seguir, viste, de salir del colegio y no saber para dónde ir. Siempre lo que tenía claro es que ninguna de las carreras tradicionales iba a ir conmigo, eso lo tenía como claro. Cuando inicié el curso de yoga, primero con el instructorado, después con el profesorado, paradójicamente en ese lugar no me hablaron mucho de Ayurveda. El que me plantó la semillita fue un Hare Krishna. Fue un Hare Krishna que en el local donde trabajaba, viste que ellos se van abasteciendo con la venta de alimentos y demás. Bueno, en ese momento ellos vendían el pancito, yo les compraba y nos quedábamos hablando y hablamos sobre el yoga, le estaba contando yo a él todo esto. Y él me dice, entonces estás haciendo la alimentación ayurvédica, me dijo. No, no sé de qué me estás hablando. No sé qué es eso, yo hasta acá llegué. Y me dice, yo te voy a traer información. Y desapareció. Por eso digo, él me puso la semillita. Y directamente fui a buscar, a lo primero que apareció en ese año, en ese entonces, lo primero que apareció fue la Fundación Prema, donde ahí nos conocimos, Lila. Vi las carreras o los cursos que se podía hacer, y ahí empecé por la parte del masaje. Entonces ahí pude empezar, porque era todo muy nuevo, ¿viste? Empezar a unar las dos cosas. Muy nuevo y muy difícil como de colocar en la cabeza y en el corazón de uno las dos ciencias, ¿viste? Porque es como que siempre tendemos a separarlo todo, ¿viste? Pues no, es una integración perfecta la que hay ahí entre el yoga y el ayurveda. Así que ahí empecé y no paré, qué sé yo, una cosa me fue llevando a la otra. Fue algo ahí que me Sí, empujó, no, ya no puedo decir que decido yo. sí, 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 sí. Sí, por eso me refería a Ayurveda como forma de vida, ¿no? Porque más allá, o sea, ahora estoy hablando por mí, ¿no? Más allá de poder o no implementar toda esa vorágine de información, porque es muchísimo, Sí, y bajar eso a lo cotidiano, ¿no? A los tiempos, a los horarios, a nuestra propia profesión, tal porque cual. de repente cuando uno tiene una base muy fuerte, que es la ciencia del yoga, por ejemplo, ya más o menos está moldeado un poco la cabeza en coherencia con lo corporal y con las elecciones conscientes de todo lo que hacemos, pensamos y comemos. Pero cuando venís de un ámbito tan distinto como era el mío, que era el de la educación, eh, lo, otro tipo de profesión, era como un mundo, ¿entendés? Un mundo, Totalmente. o sea, empecé leyendo, bueno, terminé con la formación con la cabeza así, al río, partida, muy entusiasmada y con una cantidad de certezas, ¿no? Para mi manera de ver la vida, que me ayudaron muchísimo. Pero para ir ampliando un poco esto a las personas que realmente no saben nada sobre el tema, Sí. explícanos de manera más o menos resumida, porque no hay otra forma de explicar la ciencia de la Ayurveda, explícanos un poquito por qué ciencia, por qué medicina, por qué filosofía de vida. Ok. Bueno, la palabra ayurveda se divide en dos vocablos. Ayur, que significa vida, y Veda, que significa conocimiento. Lo que invita a la ayurveda a que empieces a conocer tu vida o la vida, cómo se desarrolla la vida, para que puedas hacer las elecciones adecuadas y vivirla con plenitud, con alegría, eh, con desarrollo, ¿no es cierto?, con evolución de conciencia. Lo primero que te dice Ayurveda es conócete. Y desde ese conócete ya entras en la filosofía, ¿no? Porque entras a tener que empezar a ver muchas partes tuyas para poder ver
qué tomás del entorno que te hace bien a tu salud, y ahí entra la medicina, ¿no es cierto? Todo, absolutamente todo lo que hay a nuestro alrededor, dice Ayurveda, nos sana. Pero tenemos que tener la conciencia de cómo estamos para saber qué tomo de ese entorno. Porque lo que tomo de ese entorno puede ser medicina o puede ser un tremendo veneno, ¿verdad? Me puede terminar con la vida. Y es ciencia porque justamente se investiga todo esto, es decir, todo lo que es la medicina ayurveda no son cosas tiradas de los pelos ni al azar, sino que están aunadas con un montón de fuerzas que nos componen. Y entender esas fuerzas para nosotros, el occidental, es muy difícil porque somos no como muy derechos, sino no estamos educados para saber que estamos dentro Exacto, de un macrocosmos y que hay cantidad, pero cantidad de fuerzas y de cosas que nos afectan y no las exacto, conocemos. exacto. Sí, 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 que En, estamos atravesados por una cantidad de circunstancias que la mayoría no las podemos manejar, pero tampoco somos conscientes o no queremos ser conscientes de las que sí podemos manejar, del propio conocimiento, de ese viaje a saber qué me hace bien y qué me hace mal, aún exacto, entendiendo qué me está haciendo mal. Hay como una suerte de desinterés o desenfado con lo que me rodea y con el conocimiento que tengo. Hay una suerte de pereza también a veces en los individuos sí, bueno, quedarse en la queja y ver qué puedo hacer con esto, ¿no? Con lo que me pasa exactamente, de hacer exactamente. algo con eso que me está pasando. Y con respecto a eso, con respecto a la actitud sobre todo, en la Ayurveda hace una suerte de caracterización de arquetipos llamados dosha. Explícanos un Claro. poquito cómo es eso. Bueno, esa es la principal característica de esta medicina, que nos ve a través de los doyas, que son los doyas para que las personas puedan comprender, son nuestras tendencias, ¿no? De ser, en lo físico, en lo fisiológico y en lo temperamental. Todos tenemos una forma, mayoritariamente una forma de ser en esas tres áreas, pero que son las que tenemos que aprender o a conocer, que es esto que nos pone la filosofía, para aprender a poder manejarlas a través de los hábitos. Entonces, los tres doyas se denominan Vata, Pita o Kapha, cada uno con sus características, pero lo importante de esto es que podemos tener dos personas Vatas, o cuatro, o tres personas Pita y seis Kapha, pero ninguna va a ser igual a la otra, ¿no? Constitutivamente va a estar hecho de esos elementos que lo tenemos que conocer para ver cómo funcionan en nosotros, pero las dos personas no van a ser exactamente iguales, porque va a depender de su genética, de su estado de conciencia, de la historia de su vida, pero sí o sí va a haber una base, Ayurveda te va a dar una base que tenés que mantener para sostener la vida en sí, más allá del biotipo que seas. Pero es fundamental que la persona lo conozca. Y ahí es donde decimos es que también es una ciencia de autoconocimiento. Si vos no te conocés, ¿cómo te cuidás? Exacto, exacto. Sí, sí, Todos sí, nos estamos estamos. cuidando como medio a ciega, ¿no? Hacemos una dieta de tal cosa, otra dieta de tal otra, pero de verdad no estamos aprendiendo a cuidar bien las energías que nos componen. Y Exacto, sí, de, vamos como por tanteos, ¿no? Probando. sí, Se me ocurren esas dietas conocidas, la dieta de la luna, ahora está de moda el ayuno intermitente, eh, y, y realmente tomamos como verdades, generalidades, que ni siquiera se sí, acercan a nuestra realidad. nada, Eh,
y eso suele resultar hasta nefasto, ¿no? De repente jugar con nuestro metabolismo y jugar con nuestra alimentación desde un lugar a veces hasta promocional, ¿no? De Sí, un producto o de una persona que está siendo referente en ese momento, o sea, ahora no se me ocurre qué justamente, pero me parece que por ahí tendríamos que seguir un poco esta secuencia que queremos difundir más que nada, sí. que venimos haciendo desde este lugar de terapias y cromos, de trabajar con el tema de la conciencia, el movimiento consciente, la alimentación consciente, pero desde muchísimos lugares, porque, o sea, somos un granito de arena en un mar de Hola. posibilidades y de conocimiento que nos está dando ahora Internet, los medios, o sea, tenemos acceso al conocimiento. ¿Qué pasa con la gente que tiene tanta posibilidad como vos y yo sabemos que antes esto era inaccesible, o sea, había, Mm, sobre todo en esto que nos une, ¿no? Que es la ciencia ayurvédica, había muy sí. poca información, eran lugares como muy escondidos, digamos, donde uno tenía que ir y recabar información, era hasta casi sectario, porque también, o sea, viene de la filosofía hindú y eso también estaba como tomado por pinzas. En una época se Mm, decía que el sí, yoga era una secta. sí, Es muy gracioso acordarse de eso porque, bueno, son épocas. pero eh, pasó, fue verdad, Pasó sí. y no es tan Indra lejano. Devi lo puede hablar muy bien si viviese, lo diría muchas Sí, cosas. sí, sí. Mm, Entonces, ¿cómo podríamos orientar un poco a los que nos van a ver de esta ciencia que es tan abarcativa y tan abierta, porque no es que se integral. centra Mm, solamente en la alimentación, porque también tenemos el tema de el manejo de la energía sutil a través de los masajes ayurvédicos, ujú. eh, que tiene también, o sea, si vamos a una ciencia conocida, que podría ser la quiropraxia, la fisiatría, la kinesiología, o sea, lo conocido. Más allá de eso que sabemos que esto es totalmente diferente, explicarnos un poco qué es desde la Ayurveda, el masaje ayurvédico y los beneficios que tiene acceder a esta experiencia. Bien. El masaje ayurvédico es una de las tantas terapias que hay dentro de la ayurveda. Y lo que, con las maniobras y la utilización de aceite, que es lo más particular, se utiliza aceite de origen vegetal y también de acuerdo al biotipo dóxico y o al desequilibrio que presenta la persona en ese momento. La maniobra lo que hace es, a partir de soltar las tensiones en la parte física, ¿no? Las contracturas, etcétera, etcétera, a partir de soltar la tensión en lo físico es que la energía empieza a circular, ¿no? Porque tenemos más de un cuerpo, somos 5 cuerpos. El segundo cuerpo que nos compone es el energético, empieza a circular. Cuando esa energía empieza a circular, tiene su propia inteligencia y empieza a reparar todo lo que va encontrando en su camino. Y obviamente después nos afecta a los cuerpos más sutiles de lo que vos bien hablás, que es nuestra parte psicoemocional. Siempre lo que busca el masaje es poder calmar para poder tener una cierta calma, una cierta claridad y poder volver a rever, si se quiere, la vida. Los terapeutas nos damos cuenta cuando el masaje está siendo efectivo, no cuando a la persona se le va el dolor solamente, ¿no? Porque a veces hay dolores que son crónicos, eso también tenemos que empezar como a asumir. Pero de verdad nos empezamos a dar cuenta cuando la persona empieza a dar virajes, ¿no? Empieza a tomar otras decisiones y otros hábitos. Vos sabés que empecé y me puse a investigar y empecé yoga, o me anoté en un curso de cerámica, bien, ¿no?
no, dejé un poquito las leches y las carnes porque la verdad que no me siento bien y esto me hace tan bien que ahí es donde nos damos cuenta que la parte más sutil estuvo afectada. ¿Por qué? Porque la persona pudo aclararse, volver a percibirse, ¿no? Desde un estado más nuevo y elegir esto que decimos del entorno, lo que es más adecuado de acuerdo a esa conciencia de ese momento. Eso es maravilloso. Es Que fantástico, es fantástico porque se diferencia de fantástico. lo que entendemos por masaje. El mas, Totalmente, ¿no? El masaje totalmente. kinesiológico, me duele acá, dame acá y sácame acá Sí, sí, lo fíjate, técnico, ¿no? Lo técnico que, a exacto, ver, sin quitarle ninguna propiedad y sin desmerecer, o sea, son diferentes perspectivas y diferentes abordajes. La diferencia acá, que me parece fundamental como para que la gente se vaya interiorizando, es este juego que hay entre el inter y el intra, ¿no? O sea, de adentro para exacto. afuera y de afuera para adentro. Cuando esas energías sutiles que se movilizan cuando activamos el masaje ayurvédico, van integrando y van penetrando y es fantástico el antes y el después de las personas que suceden en una sesión, en la primera sesión, en la segunda, en la tercera, en la sexta, esos giros que son, pero aparte son podría decirse mágicos, hablando mal y pronto, no son mágicos, Sí, te entiendo. es energía que Ujú. se está movilizando, son puntos que se están activando y son situaciones que se van desencadenando cuando se empieza a encontrar la coherencia entre lo corporal, lo mental y lo espiritual, ¿no? Exacto, ¿Cómo, exactamente. cómo podrías vos contarnos alguna, no te digo una experiencia en especial, algo significativo que te haya conmovido eh, dentro de toda esta experiencia, sobre todo con el masaje? Ok. Vos decís de casos de personas que hayan hecho cambios y demás. Sí, 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 o situaciones o alguna patología muy concreta o algo que te haya movilizado como para ampliar un poco el espectro que tiene la gente con Sí, respecto al... mirá, te voy a traer algo que por ahí quizás es un tema sensible, pero que está bien hablarlo. Yo había empezado ya hace unos años a atender a una señorita que le faltaba el antebrazo, ¿no? Le faltaba el antebrazo. Y ella siempre se sintió incompleta, porque creía que al faltarle el antebrazo no estaba completa y eso le traía dificultades, aunque se las arreglaba muy bien. La verdad que creo que era mejor que yo con mis dos manos en todo lo que, de verdad, las capacidades que empiezan a desarrollar es, eh, es muy interesante. Y entonces cuando me pidió de hacerle el masaje, tenía ella un cierto prurito, es lógico. Sí, Yo lo que hice es, la tomé por completo y pude constatar esto que hablás vos de lo energético, de lo sutil, de lo integrado que estamos. Porque cuando me tocó trabajar ese bracito y llegar al antebrazo, yo seguí la maniobra como si tuviese ese antebrazo en el aire, como si no pasase nada, como que sin que ella supiese, obviamente, ¿no es cierto?, que yo iba a hacer eso. Pero la devolución de ella hacia el final fue esto. Vos sabés, Caro me dice de que cuando me trabajaste el brazo, sentí mi antebrazo. Dice, ¿cómo puede ser si no lo tengo? Sí lo tenés. Está energéticamente, que no se haya materializado por algún motivo, no significa que no esté. Ahí es donde podemos empezar a constatar de que somos más que un cuerpo físico y que cualquier cosa que ataques o trates en el cuerpo físico va a afectar a los otros planos sí o sí, no hay manera, es como una mamushka, ¿viste? No puedes evitar sacar una y no encontrar a otra después. Es, sí. es así. Ay, Esa es una de las cosas que me impactó mucho
porque no solamente le dio a ella un alivio desde lo físico, sino desde lo emocional, porque sentirte completa es un impacto emocional bastante importante, claro, ¿no? Te cambia ahí la percepción. Y a partir de ahí empezó, en la medida de sus posibilidades, a animarse a hacer otras prácticas. No sé, ella no hacía yoga porque me dice, si tengo que hacer una práctica y me tengo que apoyar con las dos manos en el piso, yo no puedo, me decía, ¿no? Y miedo de no encontrar. Bueno, esas cosas, esas barreras, empezás como a derribar barreras, Exacto. ¿no? Empezás a derribar barreras. Sí, con Es uno mismo cuestión y de con el mundo, ¿no? totalmente, Con uno mismo y con el mundo. Sí, yo exactamente. creo que la Ayurveda es una de las pocas filosofías que nos ha enseñado la palabra integrar. Mm, sí, Ahora se está conociendo de a poquito, se le está dando impulso a lo que es la medicina integrativa, que ojalá que cada vez tenga más impacto, más apertura, más conocimiento entre la gente, pero la Ayurveda es justamente, me parece que el ejemplo más claro y más concreto de lo que es la medicina integrativa, porque realmente abarca todo lo que nosotros necesitamos para mejorar, para mejorar la calidad de vida, para mejorar nuestro aspecto emocional y para trabajar el día a día con lo que tenemos y con lo que no tenemos, totalmente, con lo que no tenemos sobre totalmente, todo. Sí, 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 sí. exactamente. Es permanecer buscando y hay algo que te invita esta medicina que de alguna manera sin querer queriendo la gente ya lo fue haciendo, ¿no? Antes de todo el destape de todo esto. Lo que invita esta medicina a que vos puedas ser protagonista, investigues sobre lo que te sucede y puedas o tengas la posibilidad de buscar las distintas, esto que decís vos, todas las medicinas y terapias que hay y decidas vos cómo sanar todo eso. No es lo que sucedía antes, que ibas al médico, doctor, me pasa esto, le relataba todo y el doctor te decía, tome esto, saque lo otro. Y chito la boca, no podías ni decir nada. No, no. Ahora la gente se acerca porque se da cuenta que no tiene escucha y porque investiga y pispea que hay algo más. Entonces se involucra y eso es fundamental en el proceso de recuperación. Esto acá, lo que vos decías, ¿no es cierto?, antes, ¿qué pasa? Que aún habiendo información todavía, bueno, tenemos un doble problema, ¿no? Hay una cuestión de pereza, de miedo al cambio y de no saber por dónde, y el otro, lo que vos bien dijiste, un marketing terrible, Tremendo. demoledor, que no ayuda, lamentablemente. Entonces, bueno, me quedo en la fácil, total, no sé, alguna prepaga y la obra social me lo cubre, ni mal que mal. Acá no, acá te invita a estar un poco más activo, Sí. un poco no, muy activo, Sí, sí. Sí, lo que dijimos de la muy activo. conciencia, ¿no? De tomar conciencia de lo corporal, de lo mental y cómo las emociones influyen y atraviesan absolutamente todo. O sea, no hay manera de Exacto, separar, no hay manera de separar exactamente. una cosa de la otra, que justamente es como la estructura del conocimiento, de la distribución del conocimiento occidental, ¿no? O sea, son dos estructuras estancos. Está el oftalmólogo, el psiquiatra, o sea, todo Eh, separado. Justamente la psicología, que es una rama de la medicina, fue, nació como una rama y después fue totalmente separada. O sea, la psicología es otra cosa y lo más mm, acercado es la psiquiatría, pero la psiquiatría no puede operar sin la medicina. Y ahí se empieza a hacer un círculo vicioso. O sea, sí, no se trata de desmerecer, se trata de no, no, te integrar, entiendo. se trata de Exactamente, integrar y entender que todo tiene que ver con todo y que una pastilla no me va a salvar, me va a acompañar a mejorar, pero exactamente. también tengo que yo buscar otro tipo de caminos, otro tipo de alternativas, lo que son las terapias complementarias. Acá ninguna terapia reemplaza
ni la consulta no, al médico, ni el conocimiento, ni un tratamiento tradicional, sino de complementar todo ese proceso que yo estoy atravesando con algo que seguramente me va a hacer bien, en la medida en que mi actitud sea abierta, ¿no? Sea abrirme a experimentar algo que por ahí, quién sabe, me resulta eh, buenísimo. ¿Quién sabe? Pero sin esa actitud, exactamente. o sea, salir del estado de paciente, de paciente, de paciencia, de esperar Mm, que me llueva la solución y ser un consultante, ¿no? Ir a consultar a una terapia, eh, ir a consultar al médico, pero salirme de esa situación de paciente. Me totalmente. parece que sería un buen cambio. Y bueno, con respecto a eso, hay algo que la gente también relaciona esos mitos, ¿no? Ayurvédicos, con el tema del rejuvenecimiento, ¿sí? Dice, ay, sí, Sí. yo estoy haciendo una terapia para rejuvenecer y háblanos un poco del concepto este del Del rejuvenecimiento rejuvenecimiento. desde la filosofía ayurvédica. Eh, Bien, lo que tradicionalmente conocemos es evitar vernos demacrados, vernos con el cuerpo más arrugado, más flácido, las más arrugas. Sin embargo, desde Ayurveda lo que apunta es algo distinto. Lo que busca es que tenga un cuerpo con la suficiente vitalidad y energía para que pueda sostener un prana, perdón, una mente con claridad, con emociones positivas y demás, y de esa manera el espíritu se pueda expresar. Y eso da como resultado una persona jovial, da una persona alegre, ¿no? Eh, que acepta que el cuerpo se va a deteriorar, eso es lo que no se acepta en la cultura que nos han impuesto, ¿no? ¿No? Nos hacen creer que el cuerpo no envejece y lo único que sabemos de verdad es que el cuerpo se va a envejecer. Es, es, es materia, tiene ese destino, pero sí podemos elegir cómo va a ser ese envejecimiento. Me acuerdo hace unos años atrás, en un grupo habíamos hecho una práctica en donde nos decían una palabra y teníamos que representar o hacer la mímica de eso que nos estaban diciendo. Cuando dijeron vejez, todos hicimos el viejito, ¿no? Achacados, doblados, con bastón, todos hechos bolsa. Y Sí, después cuando tuvimos la devolución dijimos, wow, qué visión tenemos de la vejez, porque la vejez puede ser otra cosa. De totalmente. hecho, vemos hoy por hoy, ¿no es cierto?, que cada vez las personas son más longevas, están bien con sus capacidades mentales, inician cosas para sí mismas, emprenden, eh, por más que se hayan jubilado, buscan de emprender algo, y todo eso es rejuvenecimiento. Todo Totalmente. eso es un alma joven y un espíritu alegre que está ahí viviendo la vida que le toca en la etapa que está teniendo su Exacto, vida. exacto. Entonces, todo lo que buscamos de hacer en Ayurveda es para que el cuerpo esté lo más saludable posible, con la mayor vitalidad posible, para que la mente pueda sostenerse sobre él y pueda hacer su trabajo también de purificación, lo que vos hablaste antes, poder trabajar sobre las emociones, porque si no trabajamos sobre ese plano, yo siempre le digo a mi paciente, yo te puedo dar el plato más perfecto de acuerdo a tu dosha, pero si de acá no empezamos a trabajarlo, la raíz del problema te va a dar resultado un tiempo y dentro de 6 meses te vas a estar acordando que todo esto no sirve y que para qué fui, pero la raíz del problema hay que también abordarlo. Y siempre es esto, un pensamiento que tira una emoción y esa emoción va a llevarnos a un hábito y de acuerdo a ese hábito en algún momento el síntoma, ¿no es cierto? Siempre el caminito es ese. Entonces el síntoma es la oportunidad que nos da la vida para Exacto. reparar. Las Venimos, señales. exacto.
no estás enfermo. A mí la palabra enfermedad es como que ya, viste, busco de no darle tanto, estás reparando, esto es un desajuste que está sucediendo, estás reparando algo que en su momento, por las razones que sea, no pudiste. Entonces, está bien que así sea. Y, no correr tras esa zanahoria de no nos tenemos que enfermar, no nos tenemos que enfermar. Sí, Mucho miedo, porque si te enfermas, te morís, y también sabemos. sí. Que también es una certeza. Desde que nacemos estamos condenados a morir. Es la primera y única certeza que tenemos incorporada desde el nacimiento. Pero Totalmente. bueno, con ese criterio no es ir cavando la tumba de antemano, sino justamente llegar a esa instancia de la mejor manera posible, de la manera más entera que podamos para nuestro bien y Exacto, para el bien de todo el que nos rodea, ¿no es cierto? O sea, eh, si yo estoy bien, voy a generar un ambiente sano en mi entorno. Si yo exacto, estoy mal, es empezarme a morir antes de tiempo, exacto, anímicamente, exactamente, físicamente. O sea, lo que tratamos justamente es mejorar la calidad de vida y mejorar la percepción de cuál es el concepto de la calidad de vida. La calidad de vida exacto, no significa que yo esté rodeada de elementos y de cierta comodidad. La calidad de vida se refiere básica y exclusivamente a la salud y sobre todo a la salud mental, porque si yo no tengo salud exactamente, mental, difícilmente pueda llegar a tener una salud física, exactamente, que seguramente va a estar deteriorada por mi salud emocional. exactamente. Entonces, entonces tenemos que tratar de integrar y de entender de una vez por todas que no solamente una terapia psicológica me va a resolver la vida, tengo que ir implementando y alimentándome de otro tipo de abordajes para hacer un circuito que me mejore Mm, de manera íntegra, exacto, porque exactamente. es conocida ahora ya no es tanto, pero he tenido personas de 15 o 20 años de terapia. Si bien la terapia es fantástica y todo el mundo tendría que pasar por el psicoanálisis o por un Mm, abordaje psicoterapéutico, tampoco es una forma de vida, porque le estoy no, dando al otro el poder de ir más o menos acompañándome durante toda una vida, 5 años, exacto, 10 años, 20 años de terapia. Entonces, acompañar todo esto justamente con lo que a mí me resuene. Puede ser ayurveda, puede ser cualquier otra cosa, puede ser un deporte, pero tratar de abrir un poco el espectro de lo que a mí me hace bien y lo que me hace falta para mejorar mi calidad de vida y llegar a una vejez o a un deterioro que es normal de la mejor manera posible, exactamente, en sí. nuestro propio cuerpo. En nuestro propio cuerpo. Claro, porque siempre empieza ahí, siempre Eso, empezamos por el cuerpo. O sea, hay que poner, para poder tener un bienestar y demás, hay que poner el cuerpo en otra situación, que ese cuerpo haga otra experiencia, no importa la que sea, pero que pueda salirse de ese lugar. En el estado en que estamos nosotros, ¿no? De lo corrido que estamos con los ritmos de la naturaleza y demás, cualquier pequeño ajuste, sea el horario del desayuno, sea el horario de almuerzo, sea la hora en que me voy a ir a dormir, sea, no sé, el taller de huerta de un fin de semana de 3 horas que tomé, ya eso a nuestro sistema es un montón de información, es un montón de información, impregna otra cosa. El tema es, como les digo siempre, es querer hacer el trabajo y querer impregnar y probar otras cosas. Desear tener ese cambio y esa nueva, porque te expone, de verdad que te expone. Pero es empezando por el cuerpo. No podemos estar bien manteniendo todo lo que estamos haciendo, que esa es otra falacia, ¿no? Porque mucho se escucha de tips.
tirame Sí, un tip, tirame un tip. No, no podés manejar tu salud a base de tip. No podés. Porque hay algo que puede ser muy, muy sano, pero en tu momento por ahí no es tan bueno y te puede hacer daño, ¿no es cierto? Eso también es porque por la cosa fácil, rápida que se busca de inmediatez. No es por ahí. No es un trabajo, ¿no? Es un trabajo 24/7 y 365, de día y de noche, como dijo una vez alguien, ¿no? sí, 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 Todo el tiempo, todo sí. el tiempo. Sí, 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 Entonces es, el estar consciente de ese lenguaje, de esos mensajes continuamente. No sé, a ver, se me ocurre ahora el ejemplo típico, el dolor de cabeza. ¡Pim! mm, Por sí, ejemplo. Y en ese sentido, yo sé que tendríamos que tener dos encuentros más para hablar solamente de eso, pero bueno, ¿qué señales me pueden indicar a mí eh, con respecto a lo corporal y a la alimentación? Que algo está funcionando mal, que nosotros en nuestro lenguaje le llamamos sí, desequilibrio, el desequilibrio del sí. dosha. ¿Sí? Abordarnos un poco ese tema para entender Mm, desde el dosha qué es un desequilibrio de ese complemento. ok. Eh, cada dosha, como decíamos en un momento, va a tener su tendencia de ser y va a tener más o menos sus propios desequilibrios, ¿no es cierto? Si te voy a decir muy escuetamente de cada dosha, un dosha vata va a tender a la sequedad, va a tender a la irregularidad, al nerviosismo, a la constipación, a distenderse, insomnio. Es lo natural que le puede pasar, hay que buscar de que no se le presente de manera tan continua. Un pita va a tender a la acidez, a ser más caluroso, a subir fiebre, a indigestarse, a ser más iracundo o enojoso, ¿no? Se frustra con más facilidad, eh, va a tender a encanecer y a usar lentes en más temprana edad, ¿no? Todo lo relacionado con el elemento fuego y con lo ácido. Cafa es el más lentito de todos, va a tender a subir de peso, a tener la piel, el cabello más graso, a comer por emocionalidad, es el que más fácil puede entristecerse o angustiarse, a dormir mucho, tener digestión lenta. Esas son muy escuetamente, no porque es más larga la Sí, lista, sí, sí, hacia sí, dónde tienden cada uno. Pero no importa el dosha, decimos siempre, no importa el dosha, del que principalmente siempre tenemos que tener mucha, mucha atención es al dosha vata, porque el dosha vata es el único que se mueve dentro del cuerpo, es aire. La naturaleza del aire es moverse y el aire tiene que tener un ritmo, ¿no? Por eso es importante la calidad de la respiración. Si mi respiración es tranquila, con una cierta regularidad, mi sistema nervioso va a funcionar bien. Si es más agitada, se altera, ¿no? Se altera mucho. Y ya cuando es muy, muy lenta, bueno, viene la etapa del sueño. Y el primer signo donde tenemos que poner alerta de que algo se está yendo fuera de lugar, es un síntoma que lo tomamos como muy común nosotros y es indicativo de que ya no están funcionando bien las cosas, que es la constipación. En cuanto me constipé, así sea un día, y comí, ¿no? Y tuve la oportunidad de comer, ahí ya hay algo que me está diciendo que algo no va. Está quedando deshecho dentro de mi cuerpo. Si en tu casa sacas la basura todos los días y te das cuenta que hasta para hacer un té, ¿no? Se hace desecho, sea por la bolsita de té o por lo que queda de la hierba, hacemos desecho y lo tenemos que sacar. ¿Qué pasa? Que nosotros no vamos al baño. Ahí ya está diciendo que el cuerpo está acumulando. Y no está acumulando vitalidad, está acumulando todo lo contrario.
Vata es el que más fácil va a hacer eso, pero los otros doyas también lo pueden hacer. ¿Por qué? Por el hábito que estén teniendo o el estrés por el que estén pasando. Ese es un claro indicio. Por eso, de las terapias ayurvédicas de purificación, la que es más adecuada y la que se le pone mucha atención y la que menos quieren, paradójicamente, cuesta, es la terapia del Basti, la terapia del enema. La terapia del enema es ancestral, es un bastión dentro de la Ayurveda para la sanación, y si te pones a ver, no es nada que no hayan hecho nuestras abuelas. Para nuestras abuelas, la perita de goma era lo más común, como nosotros el esmalte de uña, ¿no es cierto? Cambiaron un poquito las cosas. Sí, 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 sí. Entonces, ese es el primer signo que tenemos que empezar a tener en cuenta de nuestro día a día. Si tengo la oportunidad de comer, algo de desecho tengo que sacar de mi cuerpo. Si no lo saqué en una determinada cantidad de horas, hay algo que no está bien y debería empezar a ayunar. Deberíamos ahí empezar a hacer ayunos que pueden ser con alimentos, no, en el estado en que estamos yo no recomiendo ayunos secos, pero sí ayunos con alimento. Ahí es una linda oportunidad para testearse, autoconocerse. Sí. Hoy no fui. Y hay personas que te dicen que, no, yo cada 4 o 5 días, a veces una semana, y lo toman como normal. Sí, Y no es, sí. Sí, también no es forma así. parte de este desconocer o justamente lo que te decía, ¿no? Un poco la pereza de ahondar en cómo yo me relaciono con mi corporalidad, Ah, exacto, cómo me relaciono exacto. con lo que me nutre o con lo que me intoxica. Cuando estamos Exacto. hablando de constipación, estamos hablando de que el cuerpo está encapsulando tóxicos, desechos que no tienen que estar Exactamente. y que si se encapsulan y se quedan dentro del organismo, generan un circuito altamente nocivo y altamente Ujú. tóxico. ¿Sí? Exacto. Generalmente los problemas con la piel, lo que se exterioriza, muchas veces, más allá de ser una señal de la emocionalidad, porque la piel es la primera que denuncia, ¿no? Esa distorsión emocional, sino también Ujú. acompañado por una cuestión de reverberar, ¿no? Esta emocionalidad en el organismo, encapsular y no soltar esa emoción en una secuencia de constipación. Exactamente. Exactamente. De eso se trata, de eso se trata, de tratar de poder resolver lo emocional y lo corporal con la mayor rapidez posible a partir de que lo reconozca, pudiendo Exacto. reconocerlo y ponerme a trabajar en ello. Incluso con el tema de las terapias de purificación y demás, Ayurveda también aconseja realizarlas aún estemos impecablemente saludables. ¿Por qué? O estemos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mientras nosotros vivimos, la naturaleza nos sigue y la naturaleza hace cambios. Y hay dos estaciones, como del verano al otoño y del invierno a la primavera. En esos dos momentos, particularmente, eh, la naturaleza aumenta todas sus energías y también hace acumular desechos en nuestro cuerpo. Es decir, toda la sequedad que pudimos haber arrastrado durante el otoño y todo el agua que podemos estar arrastrando ahora en el invierno, por más que hagamos las cosas bien, siempre algo de restos queda en el cuerpo. Y al hacer el cambio de estacionalidad, que aumenta eso en el afuera, también me lo aumenta a mí y se genera el desecho. Y eso también tiene que ver con las etapas de rejuvenecimiento. No tengo que esperar a estar con toxina o enfermo Para. o con algún ataque de algo para poder depurarme.
puedo hacerlo como tratamiento preventivo 1 o 2 veces al año. ¿Cómo hacemos con el auto, Lila? Al Totalmente. auto no le vamos haciendo el service, un cambio de filtro. Bueno, acá es exactamente igual. Exactamente igual. Pero claro, cada vez te va invitando como a ajustar más cosas, ¿no? Porque tenés que ajustar más la dieta, se van ajustando más las rutinas para que las purificaciones puedan ser efectivas, que es lo Exacto. fundamental de todo esto. Pero tenés que tener esa relación con tu cuerpo, tenés que sentirlo. Mira lo que pasó ahora, fíjate, el sábado, día tremendo de frío, una bruma impresionante, o sea, mucha agua y frío en el ambiente. Eso hace el sistema mucho más lento, incluso el que lo tiene más acelerado hace que se enlentezca. Pasó domingo, pasó lunes, martes, hoy 16 grados, calor, remerita, ¿no? ¿Viste? Sí, sí, Cambió, sí, sí, tum sí, tum. Eso provoca desajustes en mi cuerpo. Si no me conozco y no percibí el afuera y continúo con la misma dieta, me comí lo mismo que quedó del sábado, del domingo, porque eso se acumula, se acumula. Así esté base a una dieta vegetariana. El afuera se me modificó, soy yo la que me tengo que ajustar al afuera. No exacto, me puedo hacer lo mismo. Eso es, eh, eso fundamental. sucede y todo el tiempo, sucede día a día, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Todo el paso de horarios va modificando energéticamente lo que sucede fisiológicamente en mi cuerpo y Tal cual. emocionalmente también. Bueno, Es eso da otro para, tema. eso da para otro libro, Ayurveda y emociones, ¿no? Lo tenemos que hacer. Bueno, vamos a Sí, ver qué nos dicen los que nos están escuchando. Y muy para ir bien. cerrando, porque creo que ya nos repasamos del tiempo, para ir A eso voy. cerrando, este, el, me gustaría que hagas, tampoco se puede, pero yo sé que vas a poder, una síntesis, porque recién dijiste, hablaste de alimentación y energía, ¿no? Nosotros Sí, sabemos que somos como un junco, ¿no? Ese junco del río que tiene que adaptarse a los movimientos de la tierra, a los ciclos, a las estaciones. ¿Somos conscientes? No. ¿Lo tenemos en cuenta? No. Pero, ¿cómo podríamos en mm, grandes rasgos interpretar y decirnos cómo el tema de la energía y de la comida? Por ejemplo, se sabe que si yo exprimo una naranja, a los 20 minutos, esa proteína pura, esa vitamina palpitante que tenía la naranja, ya no va a estar más. En ujú. 10 minutos, no sé cuánto es el tiempo, pero sé que es muy cortito ese margen, ¿no? Estamos hablando de un limón, de una naranja. ¿Qué pasa con el hábito del restito del asado que me comí el domingo y que me duró ¿Del qué, hasta el perdón? miércoles? ¿Del registro? ¿Cómo El dijiste? restito, el restito de Ah, el asado. registro. Digo asado porque más allá de que seamos vegetarianos o no, es como lo típico, ¿no? Lo que tenemos en la heladera, vamos a limpiar lo que tenemos en la heladera y hacemos un guiso con lo que sobró de acá. ¿Qué pasa con esa energía Sí. estancada en ese alimento que ya no es un alimento? Va a producir exactamente lo mismo en tu cuerpo y en tu mente. A tu cuerpo lo va a enlentecer, lo va a apagar, lo va a hacer pesado, te vas a empezar a dormir, ¿no es cierto? El cuerpo empieza a ganar peso, puedes sentir como indigestión, constipación o indigestión, perdón, eh, distensión, puedes empezar a dormir mal porque está pesado. Lo reconocemos nosotros como una energía tamásica. La energía tamásica es la energía oscura e inerte, que existe en la naturaleza, pero en la naturaleza se desarrolla de un modo sano, por decir de una manera, para que cumpla un ciclo. Cuando la comida las carnes ni que hablar, ¿no es cierto? Las carnes ya sabemos que de por sí es muerte, es energía oscura, es densa.
pero un alimento vegetariano, vegano o lacto-vegetariano, lo que sea, de días atrás, le pasa exactamente lo mismo, ya no tiene prana, ya no tiene energía. Lo que estás consumiendo es envase, una estructura, por decirlo de una manera. Entonces, en el físico lo va a estancar, va a acumular ama, lo que decimos en Ayurveda, que es la toxina. Y a nivel mental empieza a embotarla la mente, ¿no? Me empiezo a estar más cansado, no me puedo concentrar, estoy confusa, ¿no? Empiezo a estar más confusa, no puedo concentrarme demasiado bien, y el sistema nervioso empieza a estar más alterado. ¿Por qué? Porque tiene que moverse para funcionar, tiene que buscar el cuerpo, su sistema de supervivencia, activarse, porque tengo que trabajar, tengo que ir a buscar a los chicos al colegio, tengo que cocinar, tengo que lavar los platos, La vida, tengo que, la la vida vida, misma. ¿no? Y ahí empiezan los desajustes, ¿no? La rueda empieza a irse para cualquier lado. Entonces, lo que más se recomienda es principalmente que todos los alimentos estén recién preparados en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Y una vez que estás recién preparado, le vas a calcular mejor la cantidad que tienes que preparar, vas a ahorrar, en ahora que estamos con épocas de crisis económica, vas a ahorrar y eso va a evitar que no tengas que tirar alimento. Aunque no sepas tu doya, elegí lo natural dentro de los granos, dentro de las legumbres, dentro de las verduras y frutas, que no le va a cerrar tanto como si elegís algo que no sea adecuado, ¿no es cierto? Que ya sabemos, los clásicos de siempre, los clásicos blancos, leches, azúcares, Cinco sales, venenos harinas, blancos. los 5 venenos blancos, carnes, bueno, alcohol, los pigs, los embutidos, ¿no? Todos los productos light, etcétera, etcétera. Ya ahí se puede empezar de a poquito, sin De a hacer poquito. Sí, sí, grandes grandes, malabares. grandes milagros. Y decime, para ir cerrando, Sí, ¿qué idea tenés de estos procesos de freezer y de microondas con respecto a ese prana que tiene el alimento? lo Suponete, mata. Mm, claro, no lo conserva, no lo conserva. El frío, hasta que congelás todo, el frío también quema, ¿no es cierto?, dentro el alimento. Lo mismo, es envase. Y el microondas es radiación, estás cocinando con radiación. Y fíjate que tanto el freezer como el microondas son dos electrodomésticos de la modernidad para hacer todo más rápido, para no perder tiempo, para que todo sea mucho más rápido, ¿no es cierto? Esto que hace el freezer y lo tenés ahí, de hecho, está la habitación. No, me cocino toda la semana para poder tenerlo en el freezer y después voy sacando. Esa rapidez se paga, en algún momento se paga. Por ahí te hiciste la retarta de verdura, recontra vegana, ¿no? Incluso vas a las dietéticas y buscas alimentos en la heladera, está congelado, congelado. Sí, ¿no? Y sí, bueno, sí. es una forma, pero estás consumiendo lo mismo. Ya algo de todo ese prana, algo no, todo, de ese prana y de entre el freezer y el microondas, dentro de todo me quedo todavía con el freezer, porque el microondas es radiación, es mucho Claro. más dañino. Lo otro, bueno, de alguna manera, no sé, hago un ayuno, me pongo una terapia, pero la radiación es más, como es más sutil, es más difícil de sacarla. Pero el clásico método de cocina siempre, hoy, toda la vida, fue el fuego. Desde que se descubrió el fuego, pobre ese No, hombre que lo descubrió, pobre, que estaba ahí con el palito y ahora le con el inventamos el microondas. Se tal mata, cual, ¿viste? tal No cual. entendieron nada, no No, entendieron no, no, nada. ¿para qué? ¿Para qué todo el ¿Para esfuerzo? qué? El fuego es lo que mejor cocina y prepara el alimento. Es otra energía, otro calor. Los cinco elementos, los Ni cinco hablar. elementos. No, 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 no podemos salir de ese ciclo que nos dio la naturaleza. cien Los por cinco ciento, ¿no es cierto? elementos y los ciclos. Estamos dentro Sí, de ese circuito, no podemos, somos parte de esto, no podemos zafar.
mirar para otro lado. No, no, No no, no. podemos mirar para otro lado. Tenemos que aprender a reconocerlos y aprender a utilizarlos y a ver el sentido que tiene en mi sistema. Todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser y tengo que aprender a cuándo sí y cuándo no. Aprender a discernir de todo eso. El agua sabemos que es fundamental y demás. 2 litros de agua todo el mundo, no todo el mundo puede consumir 2 litros de agua, por ejemplo, ¿no? Y así un montón de cosas, un montón de cosas. Conócete. Ayurveda empieza diciéndote conócete. Conócete y te vas a sanar, vas a aprender a elegir. Tal Ese cual. me parece que es un empoderamiento verdadero, un empoderamiento de verdad y una medicina un poco más, menos cerrada, me parece, ¿no? Sí, Una medicina menos cerrada, mucho más preventiva. Acá en nuestro país falta muchísimo, muchísimo trabajar en medicina preventiva, porque sí. aún con estas medicinas complementarias y demás, no estamos pudiendo todavía hacer verdadera prevención. Cuesta. No, yo creo que estamos en los albores de un proceso paliativo, más que nada. Sí. Para hablar de prevención me parece que falta mucho, pero bueno, también es como, no sé, me parece que es como los reptiles, viste, que van sacándose de a Sí. poco la Eh, piel vieja y volviendo a recuperar su estructura, dejando atrás un traje. Creo que el conocimiento con respecto a la medicina, a las terapias alternativas, está como en el umbral, ¿no? Todavía. sí, Y me sí. parece que falta mucho, pero bueno, sería interesante que la gente se abra, ¿no? Derrocar un poco estos conceptos, estas creencias antiguas que ya no nos sirven. O sea, si la misma planta florece cada año de manera distinta, aunque sea la misma, hasta el color cambia su Exacto. forma. O sea, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con nuestras creencias? Parece que pasa por ahí el tema. Hasta que nosotros no podamos abrir un poco este abanico de posibilidades que tenemos y ver lo que resuena, o sea, lo que Eh, resuena. Nadie mejor que nuestro cuerpo sabe qué es bueno. Y cuando a mí me resuena una palabra, ese yogi que se te acercó y te tiró la chispita de la ayurveda, a cada uno nos ujú, llega un mensaje por algún lado, pero eso, tenemos que estar abiertos a eso también, sí. abiertos a recibir la información y abiertos a que eso que me resuena me provoque la curiosidad para... Hoy por hoy, antes era ir a buscar un libro, hoy por hoy es meter el dedito en internet y navegar Exacto. en esa información. Eh, Exactamente. Me parece que pasa por Exactamente. ahí el tema de la salud, hoy por hoy. Sí, 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 es un momento álgido en todo, ¿no es cierto? Tenemos todas las posibilidades, está todo, todo dispuesto para qué, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos estar bien. Tenemos que aprender a echar mano, meternos, comprometernos con eso y, bueno, navegarlo, hacer la experiencia, porque todo esto es haciendo la experiencia. Ya Tal lo cual. dijo también Buda, ¿no es cierto? Buda dijo, no me hagan caso a mí, no, hagan la experiencia, Exacto, compruébenlo por ustedes mismos, no es por exacto. otro lado, No es por otro no es lado. por otro lado, es por Bueno, ahí, es por ahí. Caro, no tengo más Hermoso, que agradecerte. a vos, Esto da para más, así que en el próximo encuentro nos vamos a dedicar a los dosha, a los desequilibrios propiamente dichos. Nos vas a contar, si tenés tiempo, cómo es cada dosha y cómo nos podemos empezar a conocer, a cuidar y sobre todo a respetarnos más. ok, ¿Dale? asumo el compromiso, asumo el compromiso. Dale. Un Mil placer, gracias por la gracias. oportunidad, gracias por la Gracias a vos por oportunidad. estar y por tu tiempo. Gracias. Al Gracias, mayor mundo, por bien, escucharnos. gracias a todos. Gracias, Gracias, gracias. gracias. Chau, chau.